Bueno, un abrazo fraternal bien fuerte a todos los que están reunidos aquí y para los que nos están acompañando por lo que sea, ¿verdad? La tecnología moderna. Muy bien. Ya no estamos en febrero, pero se me ocurrió seguir con la idea de la sombra de racismo que sufrimos en este país todavía. En el año 1924, la legislatura de este estado de Virginia pasó una ley diciendo que si una persona tiene una gota de sangre africana, es africano. Claro que es absurdo. 9 años después, en 1933, los nazis llegan al poder en Alemania. ¿Y qué hacen con sus ideas racistas? Están buscando un modelo para clasificar a los seres humanos. Pero los nazis resultan más liberales que los de la legislatura de Virginia porque dicen que si uno tiene un bisabuelo judío, todavía puede ser buen alemán. Vamos a dejarlo ahí y entrar en el mensaje, pero es tan absurdo, en mi humilde opinar. Bueno, la vida de cada uno de nosotros tiene varios aspectos, ¿verdad? Ah, tres de las principales son el lugar de trabajo, el hogar y, por supuesto, el lugar de adorar. En mi caso, en casa soy padre, esposo, abuelo, que es lo más lindo, ¿verdad? Y vecino. Antes de jubilarme, era germanista en la universidad aquí de JMU y era profesor por una parte y colega por otra parte. Aquí en la iglesia, desde el 97, somos miembros, Acela y yo, del grupo hispano. Y algunos años antes asistíamos al culto en inglés. Podemos recurrir ahí si hay algún motivo. Iba a usar la metáfora de un poliedro, pero no quiero decir que debemos tener varias caras. Debemos tener una sola cara, ¿verdad? Ser personas íntegras de una sola pieza. Y no lo rompí, mi amor, no te preocupes. Bueno, puede sonar paradójico, pero el ser más polifacético también es el ser más íntegro. Por lo visto, estoy hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta serie de mensajes lo hemos visto como Dios, como humano divino, como creador, como profeta, como maestro, como sanador, como pastor. Y hoy vamos a ver que Él es nuestro gran amigo. Recordemos que al hablar de términos y conceptos bíblicos, estamos a merced de las traducciones, a no ser que dominemos las lenguas originales, o sea, el griego para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo, no olvidando que hay algunos pasajes en este último en arameo. No sé cuántos de ustedes dominan todos esos idiomas. Yo, ninguno. A veces una sola palabra en el original tiene que ser traducida con 2 o 3 palabras o más en nuestros idiomas. Y al revés, a veces hay hay múltiples palabras en el original que tienen una sola traducción al español en este caso, ¿verdad? Y hablando de traducción, pero en otro sentido, la Biblia usa conceptos que podemos entender con los cuales estamos familiarizados en la esfera natural y humana, para ayudarnos a entender principios de la esfera espiritual. En otras palabras, es una especie de puente. Pensando en esta estrategia bíblica, antes de entrar en lo que es el tema en sí, les pido que me permitan ofrecer un par de observaciones. Me puse a pensar en selectos ejemplos de amistad en mi propia vida. El año pasado colaboré con 2 amigos de mi niñez para publicar un libro. Y
Uno de los colaboradores se llama Roger Adams. Y él era un, ¿cómo se dice en español? Rocket scientist en inglés, ingeniero espacial y especial, por supuesto. Y su contribución consiste en 2 episodios, 2 cuentos en una serie que él está escribiendo, que él y yo somos los protagonistas, pero claro, como escuincles de hace 60 años. Cuando me fui de Arizona en el 1977, perdimos contacto por algunos años, pero gracias a email ya estamos en contacto y seguimos siendo amigos después de todas esas décadas, para decirlo así. Ahora, otro tipo de amistad. A mediados de la década de los 70, cuando estaba estudiando para mi maestría en Arizona, Tucson, Arizona, mi profesor favorito era Max Dufner. No hay prueba después, no se preocupen por escribir todo esto. Casi 2 décadas después, ya estando yo aquí en la universidad, para que me dieran un puesto permanente, tuve que escribir un libro académico. No es muy grande, ¿verdad? Y se lo dediqué a él como mentor y como amigo. Él falleció en el 1999, pero siempre lo recuerdo con cariño. Y acuérdense que él se llama Max. ¿Y cómo se llama mi hijo? Max. Pura coincidencia. Hay un tercer ejemplo, y si pudiera dar solamente uno sería este. Cuando yo llegué aquí en el 88 a JMU, conocí a un profesor del departamento de inglés, Ron Nelson. Y poco a poco, hablando, conversando, llegamos a tener cierta amistad. El otro año me invitó a la boda de su hija. Y teníamos oficinas, despachos en el mismo edificio. Yo en el 4º piso y él en el 2º. Entonces, yo luego bajaba para conversar asuntos literarios con él. Muy interesante todo. A veces íbamos juntos a conferencias académicas en Virginia, en otro estado. Podría contar mucho más acerca de esa amistad, pero el tiempo apremia, ¿verdad? Como siempre. Como decía mi suegro, el jefe está mirando el reloj. Pero el 4 de noviembre del 2005, él sufrió un infarto y el lado derecho quedó paralizado. Lo transfirieron allá a un lugar en Charlottesville, un asilo de algún tipo, donde pasó 10 años y medio. Varias personas, entre ellas yo, llevaba a su esposa, porque ella no maneja. Y un día, mirándolo así, tirado, y bueno, no valiéndose por sí mismo, yo pensé, esto es un ejercicio en futilidad. Pero cuando tenemos esos pensamientos, alguien nos habla. Y pensé en el versículo donde el Señor Jesús dice, yo estuve enfermo y me visitaste. No dice, y viniste con poder y me sanaste. No, me visitaste. Gracias, Señor, ya, está bien. Él falleció en agosto del 2016, pero a él también siempre lo recuerdo con cariño, un amigo especial, ¿verdad? Él siempre hacía así cuando iba a visitarlo. Y, bueno, no quiero emocionarme demasiado. Aquí cada cual puede ayudarme proveyendo en su mente una transición fluida a la próxima sección. En los testamentos, en los 2 testamentos, el concepto que abarca amigo y amistad involucra 3 componentes: asociación, lealtad y cariño. Podríamos señalar que en español el término amigo es elástico, ¿verdad? Tiene muchos significados. No tanto como en inglés norteamericano. Oh, sí, fulanito, yo lo conocí hace 2 años y no hemos tenido contacto mientras tanto, pero somos amigos. El español no llega a ese punto, gracias a Dios. Pero total, tiene un rango, ¿no? El nivel básico es asociación.
sin la cual me parece que es imposible hablar de amistad. No suena nada raro hablar de un colega en el trabajo como amigo, ¿verdad? Y muchas veces no va más allá de una relación cordial en el ámbito laboral. Está bien, no hay problema. Mejor así que en amistad, ¿verdad? Ahora, nos lleva a otro nivel si hay un alto grado de lealtad. Y eso no solamente en el trabajo, sino en otros contextos también. Pero para llegar a la cumbre, hay que inyectar un elemento de cariño. Es difícil para mí no pensar en 1 Corintios 13, el maravilloso pasaje que expone lo que es el amor ágape, algo que incluye, pero no se limita al mero sentimiento. Como en muchos casos, hablando de la Biblia, hay que empezar con el Antiguo Testamento. Hay sugerencias de amistad entre Dios y el hombre en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Con Adán, por ejemplo, en 3:8, cuando Jehová Dios se pasea por el jardín, o el huerto, si prefieren. Y también en el capítulo 5, los versículos 22 y 24, donde dice que Enoc camina con Dios y Dios se lo lleva a su amigo. Me acuerdo una vez un mensaje para conmemorar la vida de alguien. Y dijo que sí, Enoc y Dios estuvieron echando una caminadita un día y Dios dijo, mira Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Vamos ahí. A mí me gusta ese pensamiento, ¿no? Ahora, la palabra más común en el Antiguo Testamento que se traduce con amigo es re'ah. A ver, todos, no. La misma raíz que nos da la palabra hebrea que aparece en el Salmo 23 como pastor. Pero este mismo término también se traduce a menudo con vecino o prójimo, lo que me parece lógico, como en el mundo de aquel entonces, la gran mayoría de la gente no conocía a otras personas que vivieran lejos, ¿verdad? Es lógico, no había tan, bueno, ahora no podemos viajar tampoco, pero cuando se normalice la cosa, ¿verdad? En el hebreo moderno, la palabra que significa amigo es javer. Y una forma, una adaptación de esa raíz nos da una palabra que significa algo parecido a algo como un cuaderno. Pero este tipo de cuaderno que para quitar una página hay que arrancarla, ¿no? Eso es una amistad muy, muy especial. Bueno, ahora, tres de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento son Abraham, Moisés y David, ¿cierto? Pero vamos a tratarlos en orden inverso. Los alemanes siempre hacemos todo muy complicado, ¿verdad? Pueden preguntarle a la productora. En el Antiguo Testamento está repleto de ejemplos de episodios de guerra y de sangre y de traiciones y todo eso. Pero hay momentos más agradables también, como la historia de Ruth y Noemí. Pero el ejemplo que sobresale para nuestro propósito hoy es David y Jonatán. Si hay una persona que debe desear que David desapareciera, es Jonatán. Claro, Saúl con todos sus problemas, sí, pero es de otra generación y sabe que va a morir. Saúl sabe que un día va a morir. Jonatán es el príncipe heredero. Y el obstáculo más grande que impide que él suba al trono se llama David. Pero eso no es la actitud de Jonatán hacia su gran amigo y lo que él reconoce como el ungido de Dios. Primera de Samuel 23:17 dice Jonatán a David, tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Eso, mis amados, es ser amigo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? Bueno, ahora, que sepa yo, la Biblia no dice explícitamente que David era amigo de Dios, explícitamente. Pero si leemos el Salmo 25:14, nos deja intuir que el salmista sabía algo del asunto. Porque dice, la comunión íntima
de Jehová es con los que le temen. Comunión íntima implica una amistad bien profunda, ¿verdad? Seguimos. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y en hebreo es la misma palabra que en otras partes se traduce como amigo, ¿verdad? En Números 12, 7, Dios dice que Moisés es fiel en toda su casa. O sea que Moisés es una persona tan excepcional que Dios lo considera como un amigo. Y esto se repite en la epístola de los Hebreos, que vamos a ver cuando hagamos ese estudio, ¿verdad? Que me parece muy bueno. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? Por medio de Moisés, por este gran amigo de Dios. Pero, hay alguien más importante, la gracia vino por medio de Jesucristo. Y ahora Abraham. ¿Se acuerdan del episodio en 2 de Crónicas 20? En los tiempos del rey Josafat. La cosa está mal. Judá es un país pequeño. Tiene un ejército, pero un ejército pequeño. Y hay varias naciones alrededor que se están juntando en contra de Judá. Y Josafat es inteligente, puede discernir la situación, y el pueblo también, porque el pueblo está en cierto grado de avivamiento, y se dan cuenta que estamos perdidos si Dios no interviene. Entonces, ¿qué hace el rey? Lógico, él ora. Después de ayunar, él ora. Y dice en el versículo 7 del capítulo 20, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. O sea, da la tierra para siempre, pero también es amigo para siempre, ¿verdad? Aquí la palabra original es diferente, se deriva de la raíz ahav, que tiene que ver con amor, con amar. O sea, es un amigo íntimo en ese sentido. La misma palabra la encontramos en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yo creo que Dios no usa esa palabra con mucha ligereza, ¿verdad? Él sabe lo que está diciendo. Ahora, en Génesis 15:6, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese versículo se repite en Romanos y en Gálatas. Qué sorpresa que Pablo lo dice, ¿verdad? Ja, ja, ja. Ahora, en el Nuevo Testamento, Santiago 2:23 combina las dos ideas, diciendo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce con amigo es philos. En los evangelios y en la epístola de Santiago. En las demás cartas es agapetos, agapetos, que es un amigo íntimo, o sea, amado, mis amados. Gálatas 3:7 dice, los que somos de la fe, somos hijos de Abraham, herederos de la promesa a Abraham en Génesis 12:3, ¿verdad? Donde dice que Dios va a bendecir a todo el mundo a través de Abraham. ¿Y cómo lo va a hacer? En la persona y en la obra de Jesucristo. Si bien el ministerio del Señor se inicia con el Sermón del Monte, en Mateo, concluye con el discurso en el aposento alto en Juan, parte del cual en realidad se pronuncia rumbo a Getsemaní, si lees con precisión. El Señor todavía tiene mucho que decir y no tiene mucho tiempo antes de que sufra, antes de su pasión, ¿verdad? Juan, capítulo 15, es un pasaje muy conocido, empezando en el versículo 12 y hasta el 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Interesante, hay que obedecer, ¿verdad? Pero Hechos 13, 22b, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Los amigos obedecen, David, amigo, obedece. Pero ojo, el Señor está hablando de un espíritu de obediencia, no de perfección por obras, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Vale la pena recordar lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvados por fe para buenas obras. El español se presta muy, muy bien para expresar esa diferencia, que no es sutil. Pero este tema de filos, de la palabra que significa amigos, es una espada de dos filos. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si necesitan algo para levantarte, no vayas a Santiago. Por favor, eso es para cuando uno quiera aprender de verdad. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Lo dice en Lucas 19:10. Es interesante, en Lucas 7:34, los fariseos, o como digo, los sarifeos, le echan a Jesús. ¿Por qué? Porque Él entra y cena con los pecadores y los publicanos. Es amigo de ellos, dice. Claro que es amigo de ellos porque quiere salvarlos, ¿no? Gracias a Dios. Hay un tercer término que se traduce con amigo, y eso es hetairos, del cual encontramos solamente 3 ejemplos, todos en Mateo. Y no es un término muy positivo. Espérate, amigo, no muy positivo. 2 veces en las parábolas, el dialogante se dirige a personas con intereses más bien mercantiles. Y una vez en Getsemaní, cuando el Señor le pregunta al Iscariote, amigo, ¿a qué vienes? Que es otra transacción mercantil, ¿cierto? 30 piezas de plata. Creo que hay que entender la clara distinción en griego entre los vocablos positivos, filos y agapetos, y este otro que no es tan positivo, de hetairos. ¿Quién sabe mejor que el ex cobrador de impuestos, Mateo? Ahora voy a pedirles que activen por segunda vez su imaginación, pero no en el sentido logocéntrico de antes. No sé si han escuchado hablar, o mejor dicho, cantar, de una banda que se llama The Association, que estuvo en su apogeo en la segunda parte de la década de los 60. Si vamos a la entrada en Wikipedia para este grupo, vemos abajo una gráfica. Y disculpen que les den mi mejor lado, pero a la izquierda hay una columna con 40 nombres de personas que son o han sido miembros del grupo. Y en la parte horizontal hay una línea temporal que empieza en 1965 y llega hasta hoy. Podemos ver que algunos no duran mucho en el grupo, otros sí, otros van y vienen. Ahorita regresamos a este punto. No sé si han escuchado hablar del número de Dunbar.
Robin Dunbar es un antropólogo escocés que después de muchos estudios ha sacado la conclusión que nuestra capacidad limitada cognitiva puede sostener en algún momento dado solamente 150 amistades significativas. ¿Okay? Por favor, no me hablen de 15,000 amigos de Facebook. Favor de mantener esto en mente también. No Facebook, sino el número. Yo vivo en la misma casa desde 1988, 33 años, pero los 33 años anteriores me vieron en varios lugares. Por ejemplo, en el 1977, cuando me fui de Arizona y llegué aquí a la costa este del país, traía conmigo una cajita llena de tarjetas con nombres y direcciones y números de teléfono y todo eso. Bueno, ¿cuánto creen que duró eso? Un año después, ya casi todo eso había pasado a la historia para mí y por supuesto yo para ellos, ¿no? No soy tan especial. Pero buenas noticias. El número Dunbar no es ninguna barrera para Jesús. Y nos ha prometido que nunca nos va a dejar, ni ir y venir. Que las circunstancias de la vida nunca lo van a llevar lejos para caer en un gradual olvido, como los nombres en las tarjetas de la cajita. Ya murió y resucitó y vive para siempre. Y está en todas partes, sobre todo donde lo invitan, o mejor dicho, donde lo invitamos. En las relaciones humanas, típicamente hay cierto grado de intercambiabilidad, ¿cierto? O sea, yo podría haber sufrido el infarto y mi amigo Ron habría podido visitarme. En vez de ser estudiante, podría haber sido el profesor de un Max, y en vez de ser padre del otro Max, podría haber sido hijo. Eso es fácil de imaginar. En cambio, la diferencia, esto es en un sentido circunstancial. En cambio, la diferencia entre nosotros, los seres finitos y defectuosos, por lo menos hablando por mí, y el divino y perfecto Hijo de Dios, no es circunstancial, es existencial. Es de otro tipo, otra índole. Pero aquí hay dos peros. Primero, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por nuestros pecados, por mi pecado. Intercambio, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos recibir el favor de Dios que solamente Él merece. Intercambio. Y este intercambio nos favorece mucho. Segundo, a pesar de esa diferencia quinta esencial entre Él y nosotros, ha declarado que somos sus amigos, sus filos, sus amados. Ahora voy a hacer algunas referencias musicales, pero no se preocupen, no voy a cantar, porque si canto sería un desencanto de película. Estoy pensando en dos coritos que nunca he escuchado en español, pero puedo traducir la parte relevante bien rápido, ahora con cierta libertad de traducción, ¿no? Hay uno que dice que habría sido suficiente borrar nuestros pecados, pero no paraste ahí, nos llamaste amigos. No simplemente decir, no tienen que ir al infierno, pero por favor, todavía apestan un poco. No, son mis amigos. Y el otro es muy lindo. Dice, cambiaré tu nombre. Ya no te llamarás herido, rechazado, solo o miedoso. Cambiaré tu nombre. Tu nuevo nombre será confianza, gozo, vencedor, fidelidad, amigo de Dios, uno que busca mi rostro. O sea, hasta nos deja responder, buscar su rostro. No es solamente un cambio de nombre, sino un cambio de esencia. Para mí es glorioso. Ahora, si me permiten completar el trío,
sin que me acusen de promocionar música popular con una canción de The Association que acabo de mencionar. Es una canción que es lindísima y no contiene nada censurable, no es una canción de drogas ni de revolución, nada de eso, es simplemente una canción linda. Se llama Never My Love, no sé si la han escuchado. Nunca mi amor sería en español. No pude encontrar la letra en español, pero no es una letra, es profunda y linda, pero no es complicada, si me entienden. El hombre le asegura a la mujer que nunca va a dejar de quererla. Ahora, ya veo a las hermanas girando los ojos. Es una trampa masculina tan típica y sinvergüenza que está. Pero no giren los ojos porque hay otro giro. Es Cristo el que nos asegura que nunca nos va a dejar de amar, que nunca vamos a dejar de ser sus amigos. Cristo no necesita de nuestra amistad, pero la desea. Nosotros necesitamos desesperadamente de la amistad de Cristo. No vaya a ser que no la deseemos. La hermana está tocando la melodía tan bonita de esa canción. Bueno, ¿qué tal si cerramos con una pequeña oración? Dios, como humano divino, como creador, como profeta, como maestro, como sanador, como pastor, y hoy hemos visto que eres nuestro gran amigo, ayúdanos a adorarte en todos estos maravillosos aspectos y muchos más. Ayúdanos a ser un fiel reflejo tuyo para ser luz en este mundo que cae cada vez más en tinieblas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amados, espero que nos veamos aquí la semana que viene. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una semana llena de victoria. Un anuncio. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. ¿Y tú qué tal? Bien. Vamos a comenzar un curso sobre el libro de Hebreos. Creo que teníamos no la tenemos. Ok. El 17, miércoles 17, vamos a comenzar a las 7 de la tarde un curso sobre el libro de Hebreos. No es para emocionarse y decir, ya, qué lindo, yo voy a participar. No, es para alguien que diga, son 20 semanas, o sea, comienza en marzo, va a terminar en agosto. Es para gente que diga, yo quiero estar ahí, yo quiero aprender, yo quiero aprender. El libro de Hebreos es uno de los más difíciles, bien complicado, pero va a ser vía Zoom. A las 7 de la tarde, va a tener un costo, tenemos que pagar por el Zoom y algún material que el profesor nos va a dar. En este momento el profesor está en Brasil, es parte de la Iglesia Bautista brasileña, una persona muy, muy educada con la palabra, ha estado enseñando por muchos años y gracias a Dios se ha conectado conmigo. Y inmediatamente yo pensé, esto es algo bueno para nosotros. Así que, si tienes interés real, y vas a estar ahí las 20 semanas, habla conmigo, ¿ok? Señor les bendiga, tengan una muy buena semana. Amigo, Señor les bendiga.